El enfoque del día de hoy o el aprendizaje del día de hoy quería dirigirlo directamente hacia la parte de los fundamentos más básicos o de la nomenclatura más básica de un sistema defensivo. Todo parte desde aquí para poder instalar y poder hacer diferentes ajustes de acuerdo a lo que yo estoy viendo del equipo rival. Si yo no domino esta situación y no sé cómo enseñarlo a mis jugadores defensivos, entonces todo se empieza a complicar cuando la formación ofensiva me está dando diferentes señales que yo no estoy percibiendo o diferentes debilidades que yo no estoy percibiendo porque no domino fundamentos muy básicos. Voy a empezar con esos fundamentos básicos, que es identificar o designar primero la nomenclatura que voy a utilizar para los huecos en la ofensiva y las técnicas de colocación para mis linieros defensivos y mis linebackers. Lo primero es, yo voy a designar con las letras del abecedario los gaps, dependiendo el gap en donde que yo quiera designar, es la letra que yo voy a dar. El gap entre el centro y el guardia es el gap A. Entre el guardia y el tackle, el gap B. Entre el tackle, el tight end, gap C. Este puede ser un tight end, un wing o un slot. Será siempre el gap C. Y por fuera del tight end, del wing o del slot será el hueco D. A partir de aquí se utiliza la misma nomenclatura del lado derecho y del lado izquierdo. Después es importante entender que necesitamos técnicas de colocación para poder decirle a tus jugadores defensivos dónde tiene que estar alineado y la razón de por qué tiene que estar alineado y cuál es su gap de responsabilidad de acuerdo a esa alineación que tenga. Lo primero, y este sistema o esta numeración que ustedes pueden ver aquí, es una numeración que yo utilizo y que a mí se me ha hecho más sencillo enseñarle a jugadores desde edades de infantiles, Rabbits, Irons, Falcons, todas estas categorías, Hornets, hasta incluso Liga Mayor. Es un sistema de numeración bastante básico, bastante fácil de entender y que los jugadores pueden entenderlo rápido y pueden colocarse rápido. Hay un punto importante aquí antes de comenzar que quiero mencionar, es que si yo me meto a buscar información en internet voy a ver que hay diferentes tipos de nomenclatura y numeración con respecto a la parte defensiva o sistemas defensivos. Esto es porque de acuerdo al coach defensivo él establecerá una nomenclatura y un sistema de numeración diferente de acuerdo a lo que él se le facilite. Entonces muchas veces podrán ver que aquí los números cambian, en lugar de 6 y 7 será 6 y 9 o 8 y 9, dependiendo el sistema defensivo de ese entrenador y lo que ese entrenador quiera de su defensa. Entonces es por eso que la información de internet es muy buena, pero hay que saber que los coaches defensivos cambian la nomenclatura de acuerdo a lo que se les facilita a ellos y su manera de enseñarlo. Entonces yo les puedo dar esta información y ustedes pueden utilizarla como ustedes quieran. Al final del día yo voy a utilizar lo que me sirve, y si de esta forma me sirve porque mis jugadores lo están entendiendo y lo pueden hacer y lo hacen rápido, entonces es la mejor forma. Siempre hay que buscar la mejor forma para que nuestros jugadores entiendan lo que queremos transmitir y que sea de una manera sencilla y rápida. Entonces, el sistema de numeración es el siguiente. Si yo quiero que mi liniero defensivo, mi jugador defensivo, esté alineado nariz con el jugador ofensivo, utilizaré números pares. 0, nariz con el centro. 2, nariz con el guard. 4, nariz con el tackle. 6, nariz con el tight end, wing o slot. Después utilizaré una letra, la letra I, para darle una nomenclatura al hueco interno o a la posición interna alineado con el hombro interno del liniero ofensivo. La alineación en el hombro interno del guardia es 2i, en el hombro interno del tackle 4i, en el hombro interno del wing, del tight end o del slot 6i. Utilizo la nomenclatura de la alineación nariz y solamente agrego la i de interno para que mi liniero defensivo o jugador defensivo sepa que tiene que alinearse en una colocación interna de alguno de los jugadores ofensivos. Y para finalizar utilicé números nones para los hombros externos del respectivo liniero ofensivo, ya sea técnica 1, técnica 3, técnica 5 o técnica 7. Entonces aquí el 1 yo lo puse de un color diferente. ¿Por qué? Porque el centro yo puedo decir 1 weak o 1 strong dependiendo dónde esté el lado fuerte de la carrera. Entonces yo puedo definir 1 strong o 1 weak. De ahí esta misma nomenclatura a partir de la 2i
puede utilizarse tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces es la misma nomenclatura de ambos lados, igual que la nomenclatura que utilizamos para definir los gaps ofensivos. Entonces yo tengo que empezar a dominar esto y tengo que establecer qué sistema voy a utilizar para yo poder transmitirlo a mis jugadores y poder enseñarlo correctamente, para que de ahí sea más fácil ajustar y corregir las diferentes situaciones que aparezcan en el partido.